Aquí estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir de ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. Hoy nos encontramos en nuestra lección número 15. En este segundo bloque de este proceso de consagración a Jesús por María, y estamos descubriendo ese mundo, nos estamos conociendo a nosotros mismos, estamos descubriendo ese mundo interior. ¿Y para qué? Para que también vayamos vaciándonos quizás de aquellas cosas que hay en nuestras vidas, que de repente ha sido producto del mundo, del espíritu del mundo que nosotros hemos ido acumulando en nuestro interior, ¿no? En esto hablamos de vicios, de malos hábitos, y es preciso en este proceso de consagración vaciarnos de todo, del mundo, de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que en nosotros pueda reinar el Espíritu de Cristo y reinar el Espíritu de María. En esta lección que vamos a aprender el día de hoy, lleva por título, ¿no?, el sentido del sufrimiento. El sentido del sufrimiento. Pero ¿por qué vamos a hablar del sufrimiento? O sea, el cristiano no tiene que hablar del sufrimiento. Sí, tenemos que hablar del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte de nuestra identidad como cristianos. Bien, nosotros sabemos que Dios nos creó para ser felices, pero a causa del pecado es que nosotros sufrimos consecuencias que atentan contra nuestra integridad. Pero vamos a ir viendo, si ha escuchado, el mundo hoy en día nos dice pare de sufrir, ¿no? Como a veces publicidad en la televisión vemos, pare de sufrir. Y esto inconscientemente, mis queridos hermanos, hace qué cosa que nosotros vayamos acumulando o adaptando ese pensamiento del mundo en donde realmente damos por validado, ¿no? Realmente sí es cierto, yo no tengo que sufrir, yo no nací para sufrir, yo no nací para estar pasando miserias, ¿no? Somos hijos de Dios, sí, efectivamente somos hijos de Dios, pero Dios nos da todo conforme a lo que nosotros necesitamos. Dios es capaz de darnos un poco más, sí, pero lo que Dios crea conveniente para nosotros nos da. Entonces, esta frase, pare de sufrir, pero el cristiano sabe y entiende que no hay resurrección sin pasión. O sea, sin pasión no hay resurrección. Entonces nosotros, para poder resucitar, tenemos que pasar por la pasión, tenemos que pasar por la cruz, tenemos que pasar por el martirio. Entonces, queridos hermanos, la realidad hoy en día es que nosotros no podemos ocultar el sufrimiento. La realidad es que no podemos esconder o huir del sufrimiento, porque es una realidad que a todos nos sucede, que a todos nos toca el sufrimiento, ¿no? En nuestra libre... en los libros de superación personal, muchas veces hay expresiones o escritos que dicen el sufrimiento no existe, el sufrimiento no es real, es parte de nuestra mente, ¿no? Y muchos los que leen estos libros de autosuperación pues llegan a caer en esta tendencia de decir que el sufrimiento no existe, que es algo de mi mente, ¿no? Pero esta idea es totalmente contrario a la realidad, ¿no? Esta idea es totalmente contraria. Supongamos que conocemos a una persona y esta persona ha perdido a un ser querido, ¿no? O ha fallecido un ser querido. Tú no lo vas a ir a decir, pues, oye, tu sufrimiento no es real. Tu sufrimiento es imaginario, tu sufrimiento es producto de tu mente, ¿no? Entonces, esta idea es totalmente lo contrario. O sea,
si el mundo o si estos libros me dicen que el sufrimiento es mental, entonces cuando muere alguien, eso también es mental. O eso también es algo imaginario, ¿no? Entonces, esto es lo que el mundo encierra o nos quiere decir con el fin de que tengamos las cosas fáciles, que tengamos las cosas sin sufrimiento, sin esfuerzo, ¿no? Y nos hacen huir también de las enfermedades, nos hace huir de no querer sufrir, de no querer padecer. Incluso nos escondemos en la falsa idea, yo nací para ser feliz y por lo tanto no permitiré a nadie que me haga sufrir, ¿no? Entonces, el sufrimiento se expresa más que todo como un misterio, o siempre será un misterio, porque no sabemos en qué momento llega el sufrimiento, ¿verdad? Y no sabemos por qué en qué circunstancias de nuestra vida aparece un sufrimiento. Y esto nos invita a que no podemos negar el sufrimiento, de que el sufrimiento realmente no es algo imaginario, sino que el sufrimiento es real, ¿no? Pero en su mayoría hay sufrimientos subjetivos, sí, hay sufrimientos que son de la mente, ¿no? Pero en su mayoría son sufrimientos objetivos, son sufrimientos físicos, son sufrimientos morales, o sea que realmente los podemos sentir. Entonces, hermanos, la expresión del sufrimiento no es el por qué. La expresión del sufrimiento no es para preguntarnos, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué sufro? ¿Por qué esto que el otro? No, la expresión del sufrimiento siempre tiene que ser el para qué. El para qué me está pasando, o para qué estoy atravesando esta situación tan difícil, para qué estoy sufriendo, a qué me lleva este sufrimiento. No preguntarnos, no matarnos en buscar el por qué, sino más bien preguntarnos el para qué. Y esto debemos y cuando nosotros trabajamos más en el para qué, realmente encontramos, hermanos, ese sentido del sufrimiento. Encontramos ese sentido del sufrimiento y realmente como que valoramos el sufrimiento cuando entendemos el para qué. A veces el para qué viene mucho después que ha pasado el sufrimiento. Otros encuentran el sentido del sufrimiento en el momento que están pasando, que están atravesando esto. Entonces, ¿por qué existe? Tenemos que entender en primer lugar que Dios nos ha creado para ser felices, ¿no? El sufrimiento no era parte del plan de Dios, o sea, el sufrimiento no era realmente algo que Dios había planeado para nosotros, que había diseñado para nosotros, porque Dios llama a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, a una felicidad plena, a una felicidad completa, porque Dios es Padre, y como Padre amorosísimo, Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Entonces, lo que sucede es que con la desobediencia de Adán y Eva, entra la muerte, que es el salario del pecado, ¿no? Esto nos dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, y con esta muerte, con esta desobediencia de Adán y Eva, que es la entrada a la muerte, con la muerte vienen muchos sufrimientos, vienen muchos males, tanto físicos como morales. Pero vamos a ver, hermanos, cómo que el dolor físico y el dolor moral a causa del pecado, ¿no? Viene y realmente nos afectan a cada uno de nosotros. Decíamos que con la desobediencia, de Adán y Eva, entra la muerte, ¿no? Entra la muerte, que es salario del pecado, y que esto provoca en nosotros ciertos sufrimientos. Por ejemplo, en Génesis 3:10 vemos el sufrimiento físico. En Génesis 3:10 vemos el sufrimiento físico. También como parte del sufrimiento es la fatiga, el cansancio. En esto vemos en Génesis 3:17. La entrada o la envidia fratricida, ¿no? Vemos cómo el odio es capaz de llevarnos a matar, es capaz de llevarnos a un sufrimiento también personal, como hacer sufrir a las demás personas, el odio, ¿no? Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 4. También de cómo este sufrimiento nos lleva a una ruptura social a través del resentimiento, del orgullo. O sea, son sufrimientos que están dentro de nosotros, ¿no? Y que nosotros creemos que estamos bien, que es preciso, digamos, romper lazos con cualquiera, porque supuestamente lo que dice el mundo es que tenemos que cortar ciertas amistades que nos suman, ¿no? Y entonces
Pero esa es una gran mentira, como habíamos explicado. ¿Por qué? Porque el sentir envidia, el sentir resentimiento, el tener odio, el sentir orgullo, es también parte de un sufrimiento moral. Y entonces aquí este sufrimiento moral nos lleva a una ruptura social, nos lleva a una ruptura amical. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 11, versículo del 1 a 9, cuando entra el egoísmo en el corazón del hombre, ¿no? Cuando entra el egoísmo en el corazón del hombre, somos capaces de dejar de mirar con amor a las demás personas. Entonces, para entender un poquito más, el sufrimiento son consecuencias, ¿no?, terribles de la desobediencia del hombre a Dios. O sea, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué existe el sufrimiento? Porque es la consecuencia terrible de la desobediencia del hombre a Dios. Entonces, ¿es una venganza de Dios el sufrimiento? No. El sufrimiento no es una venganza de Dios, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es Padre, ¿no? Sino que el sufrimiento es la consecuencia lógica que tiene que pagar el hombre por alejarse de la casa del Padre. O sea, el sufrimiento es esa consecuencia lógica de los actos del distanciamiento con Dios, ¿no? Y esto lo vemos en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32 de la parábola del hijo pródigo. Sufre el hijo cuando se aleja del Padre, empieza a pasar penurias, empieza a pasar hambre, empieza a pasar miseria, ¿verdad? Entonces, es la consecuencia lógica del distanciamiento de la casa del Padre, el sufrimiento. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 403 nos dice lo siguiente: siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. También el Catecismo nos dice en su numeral 405, pero nos surge otra pregunta. Si Cristo ya nos redimió muriendo en la cruz y pagó por nuestros pecados, ¿por qué seguimos sufriendo? Porque aunque Cristo nos redimió, seguimos padeciendo las consecuencias del pecado original. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias por la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman combate espiritual. O sea, nos está diciendo que el sufrimiento es causa o es producto del pecado original, ¿no? En estos dos numerales del Catecismo nos está diciendo eso, que el sufrimiento del hombre es producto o a causa del pecado original. Pero no necesariamente, mis hermanos, el pecado original también provoca en nosotros sufrimiento, sino también los pecados actuales, ¿no? Esa causa, el sufrimiento de hoy son causas precisamente de ese pecado actual que estamos cometiendo, de ese pecado actual que nosotros en nuestro libre albedrío o en nuestra libertad, en ese don preciosísimo que Dios nos ha dado de nuestra libertad, sabiendo aún que nos hace daño, lo hacemos, ¿no? O sea, Dios respeta tanto nuestra libertad. Por eso es que Dios permite el mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque respeta nuestra libertad, ¿no? Si tú dices en tu libertad, no quiero pecar, pues Dios te protege. Ahora, si tú dices en tu libertad, quiero pecar y quiero sufrir, pues Dios lo permite. No, porque Dios respeta tanto la libertad del hombre, Dios respeta tanto la libertad de cada uno de nosotros, que por eso es que muchas veces permite el mal. Y a esto muchas veces nos han preguntado los hermanos, que de repente aquellos que no tienen bien definida su fe, o aquellos hermanos ateos, en donde nos dicen, oye, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? Entonces, esto es la respuesta. Existe el sufrimiento porque es consecuencia del pecado original, porque es consecuencia de nuestros males, porque es consecuencia de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios no diseñó el mal, Dios no diseñó el sufrimiento. O sea, en el plan de Dios inicial no estaba el sufrimiento. No estaba el sufrimiento. Pero el sufrimiento no es malo. Vamos a ir viendo. Ahorita estamos hablando un poco general del sufrimiento. Vamos a ver después que el sufrimiento no es malo, porque el sufrimiento trae grandes beneficios a nuestras vidas. Es por eso que existen dos tipos de males, el mal físico y el mal moral. El mal físico es que no depende de la voluntad del hombre, ¿no? El mal físico
perdón, el mal físico no depende de nuestra voluntad, sino que esto se deriva muchas veces de nuestra propia naturaleza, que es limitada, ¿no? O sea, por ejemplo, uno puede ser la pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Este virus de la COVID-19, ¿no? O sea, no es porque nosotros hemos querido que exista este virus. O sea, este virus es producto también de nuestra naturaleza sucia, contaminada, y que esto nos afecta también a nosotros. O sea, no es porque nosotros queremos enfermarnos de la COVID, y entonces, o de cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, por eso que el mal físico o la enfermedad física no es producto de nuestra voluntad. O sea, es parte de la naturaleza limitada que tenemos cada uno de nosotros. Y el otro mal es el mal moral, que sí depende de nuestra voluntad, y este es el mal peor o el mal mayor que existe en nuestros tiempos, el mal moral. Esto es uno de los males gravísimos que está trayendo grandes consecuencias a cada uno de nosotros. Y vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 310-311. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Pero ellos pueden desviarse, de hecho pecaron. Y así fue como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. ¿Se dan cuenta? El mismo catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Dios no es ni directa ni indirectamente causante del mal moral. Es por la libre voluntad del hombre. Es por la libre voluntad del hombre, ¿no? Pero esto trae consigo, ¿no? Este mal moral trae consigo, mis hermanos, destrucciones entre nosotros, trae guerras, trae ambiciones, trae sed de ambición no satisfecha. Entonces, como que esto va matando muchas veces al hombre mismo, va matando a los demás. Entonces, por eso dice que el mal moral es un mal mayor, mucho más mayor que el mal físico. Y el mismo catecismo de la Iglesia Católica lo dice. Vamos a ver algunas consideraciones sobre el sufrimiento, ¿no? Algunas consideraciones del sufrimiento. Dios no siempre nos va a librar del mal físico. Es una consideración que tenemos que tener en cuenta. Dios no siempre nos va a librar del mal físico. Por parte de nosotros es legítimo pedir a Dios que nos sane, que nos libre de toda enfermedad, siempre y cuando nuestra oración esté sometida a la voluntad de Dios, tal como Jesucristo lo hizo. Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga conforme a lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Entonces, cuando nuestra oración está sometida a la voluntad de Dios, muchas veces Dios escucha nuestra oración y permite que la enfermedad que estamos padeciendo pase rápido. Pero si nuestra oración no está sometida y solamente hacemos nuestra oración como una transacción económica, entonces prácticamente estamos negociando con Dios. Y nuestra relación con Dios no es una relación de comercio, sino una relación de amor. Señor, yo acepto con amor lo que tú quieras para mí. Yo acepto con amor, Señor, lo que tú permites que yo pase, lo que tú permitas que yo sufre. Por ejemplo, la beata Chiara de Luce, una joven de casi 24 años, 17 años, por ahí en ese rango de edad de 17 a 24 años, quien falleció en Italia a causa de una enfermedad. Ella decía, si Jesús lo quiere, yo también lo quiero, ¿no? Y entonces esta joven padecía un mal que no dependía de ella, pero que siempre y cuando aceptó, y ella en su corazón, según los biógrafos de esta joven que está camino a la santidad, dice que ella pedía al Señor en su oración, sí, Señor, líbrame de esta enfermedad, líbrame de este mal. Pero ella terminaba diciendo, si tú lo quieres, yo también lo quiero. O sea, que nuestra oración siempre esté sometida a eso. Entonces, mi relación con Dios no es una relación de comercio, sino una relación de amor. Al mismo tiempo, el sufrimiento no depende de nosotros, ¿no? Estamos hablando del sufrimiento físico, que no depende de nosotros, ¿no? Que es producto de nuestra naturaleza limitada, producto de nuestra
de que nosotros somos finitos. Entonces el sufrimiento no parte de nosotros, queridos hermanos. El sufrimiento no es, digamos, porque nosotros lo hemos provocado, lo hemos buscado. Entonces no depende de nuestra voluntad. Estamos hablando de esta consideración en el aspecto del mal físico. Muy bien, entonces Dios al mismo tiempo nos da la fortaleza para poder sobrellevar esto. Dios nos da la fortaleza para poder salir de esto. Dios nos da la fortaleza para poder cargar con nuestra cruz, ¿no? No hay ninguna prueba que no resista nuestras fuerzas humanas o que sobrepase nuestras fuerzas humanas, ¿no? Y asimismo, como dice esta frase muy popular, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, nosotros vemos al sufrimiento como un medio purificatorio, como un medio en que nos ayuda, como un medio en que nos permite acercarnos más a Dios, ¿no? Entonces, Dios nos da esa fuerza para poder llevar esto con amor, con paciencia, ¿no? Con caridad, sin egoísmo. Muy bien, y otro, respecto al mal moral, una consideración que tenemos es que nosotros podemos salir del mal moral. Si Dios nos da la fuerza, entonces Dios también nos capacita a nosotros para poder salir de ese mal moral a la cual muchas veces por nuestra propia voluntad, por nuestro propio querer, empezamos a cometer estos males. En Romanos 8:28 nos dice el Señor: en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Sí, Dios permite las cosas, como les digo, también como un medio de prueba, como un medio de purificación, como un medio de acercarnos a Él. Dios siempre es fiel, Dios siempre va a permanecer fiel. Vamos a ver el sentido salvífico del sufrimiento. El sentido salvífico del sufrimiento se centra en el sufrimiento de Jesús en la cruz. Se centra en ese sufrimiento de Cristo y es ahí donde brota, digamos, esa esencia del sufrimiento, el para qué. El para qué. ¿Por qué Cristo muere? ¿O para qué Cristo murió, sufrió, padeció? ¿Para qué? Para que nos redimiera. Entonces el sufrimiento redime, el sufrimiento purifica, el sufrimiento repara, el sufrimiento fortalece. Queridos hermanos, el sentido salvífico del sufrimiento es precisamente Jesús crucificado. El sentido del sufrimiento salvífico es precisamente eso, ¿no? Y unir el dolor al dolor de Cristo para poder salvarnos, ¿no? Es la mejor oración que nosotros podemos hacer. Es esa oración más generosa de que yo uno mi dolor al dolor de Cristo. Eso es la mejor oración que puede existir en nuestras vidas. Entonces, queridas hermanas, queridos hermanos, Jesús es el modelo del sufrimiento. Jesús es ese modelo que no se dejó, digamos, pisotear por aquellos momentos, por aquellos sufrimientos, sino que Él más bien se aferró más al Padre, se aferró más a su Padre y su Padre le dio la fuerza. Y al final, ¿cuál era la recompensa? La resurrección gloriosa de Jesucristo. Por eso sin pasión, sin muerte, sin cruz, no hay resurrección. No hay resurrección. Entonces, la mejor oración, mis hermanos, es ofrecer el dolor a Cristo. Es unir nuestro dolor al dolor de Cristo. Y esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 312-313. Mantenernos firmemente en la fe y creer con menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Veremos todas las cosas realmente son para bien, ¿no? Entonces esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que todas las cosas realmente es para el bien de cada uno de nosotros, que amamos al Señor, que somos fieles al Señor, ¿no? Ahora, vamos a ver los bienes que producen nosotros, o sea, qué efectos produce en nosotros el sufrimiento bien llevado, ¿no? El sufrimiento bien llevado. Vemos primero que nos ayuda a reparar nuestros pecados, nos ayuda a reparar también para poder sacar un alma del purgatorio. Entonces, el dolor ofrecido a Cristo es un medio de reparación. El dolor ofrecido a Cristo es el poder también ayudar a reparar los pecados de nuestros seres queridos que quizás ya fallecieron. Y el primer efecto o el primer bien que hace el sufrimiento es la reparación. Nos ayuda a reparar nuestro pecado. Segundo, nos ayuda a acercarnos más a Dios. Nos ayuda a acercarnos más a Dios. Tercero, es que nos ayuda a despegarnos de las cosas terrenales.
nos ayuda a ser desprendidos, a no vivir apegados a las cosas terrenas, ¿no? Eso es muy importante porque en eso se produce nuestra verdadera libertad. Despierta en nosotros humildad, porque el que padece es humilde, el que padece realmente entiende, ¿no? Mientras no pasemos por una situación tan difícil, no vamos a poder crecer en la humildad. Entonces los que padecen, los que tienen sufrimientos, sí entienden y empiezan a ser más humildes. Nos ayuda a ser misericordiosos, y aquí, mis hermanos, el mayor ejemplo de misericordia es Cristo, y nosotros recibimos también la misericordia de Dios a través del sufrimiento. El que padece, compadece, y Cristo nos entiende, Cristo compadece con nosotros cuando nosotros estamos en sufrimiento, porque nadie mejor que Jesucristo para que nos pueda entender. También fortalece nuestra voluntad, sí, esfuerza nuestra voluntad, fortalece nuestra voluntad, ejercita nuestra voluntad y purifica y nos prueba el amor. Sí, somos probados en el amor, somos purificados en el amor, de esa manera nuestro amor se va purificando, nuestro amor se va haciendo cada día más perfecto. Y nuestra fe también es purificada, nuestra fe es purificada y nos asemeja a Jesús y a María. Jesús padeció, Jesús sufrió su muerte en la cruz y Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, también padeció al ver aquel dolor de ver a su Hijo, ¿no? Cuando es profetizado por el sacerdote en el momento de la presentación, ¿no? El que le dice que a ti, mujer, una espada te atravesará el corazón, ¿no? Entonces, como que realmente María desde esa profecía empezó a vivir en ese sufrimiento y al mismo tiempo con la esperanza. No vivió ese sufrimiento con egoísmo, sino con esperanza, con caridad, con desprendimiento, porque sabía lo que iba a padecer su Hijo. Pidamos entonces al Señor que nos ayude a entender el sentido del sufrimiento, y para finalizar esta lección quiero terminar leyendo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 314. Nos dice: creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. Solo al final tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estemos delante de Dios cara a cara, recién vamos a entender por qué Dios ha permitido que nosotros pasemos tantos sufrimientos. Por qué Dios ha permitido que nosotros pasemos por, de repente, somos esas personas que salimos de uno y entramos en otro, y salimos de eso y entramos en otro, y a veces no entendemos. Pero al final, cuando estemos cara a cara con Dios, sabremos la verdad, porque Dios nos va a decir: es por esto que yo he permitido eso. Y van a ver que detrás de eso hay una gran historia de amor de Dios por nosotros. Vamos entonces a pedir a Jesús que nos ayude, vamos a pedir a Jesús que derrame su amor sobre cada uno de nosotros, vamos a pedir a Jesús que nos ayude a vivir este sufrimiento con generosidad, con amor. Ayúdanos, Jesús, a llevar nuestra cruz, ayúdanos a Jesús a llevar esa cruz que tantos de nosotros hemos rechazado. Incluso, Señor, hemos huido del sufrimiento, hemos huido de esa cruz porque nos hemos dejado llevar por ideas contrarias a nuestra fe, en donde nosotros no podemos sufrir. Ayúdanos, Jesús, porque realmente el sufrimiento tiene un gran valor para nuestras vidas y es un medio de reparación, es un medio de purificación para nuestro ser, para nuestro espíritu. Ayúdanos, Jesús, a seguir tu ejemplo. Tú mismo nos dices que quiera seguir, que se niegue a sí mismo y cargue con su cruz. Pues ayúdanos a cargar con amor nuestra cruz, a abrazar nuestra cruz con amor. Solo así entenderemos el para qué de nuestros sufrimientos, el para qué de nuestros momentos tan difíciles. Amén. Práctica. La práctica que vamos a hacer, queridos hermanos y hermanas, es: vas a escribir una carta en un clima de oración, como el Señor te mueva, ¿no? De repente puedes poner una música de fondo, o puedes primero orar, no sé, como el Señor te mueva. Vas a escribir una carta a Jesús, ¿no? De Tony para Jesús, ¿no? En este caso de ustedes para Jesús. Y ahí van a contar todo el sufrimiento, van a contar toda su vida, van a contar todo su sufrimiento, van a contar todas sus alegrías a Jesús.
Y se van a dar cuenta, mis hermanas, cómo esto, hermanos, cómo esto nos ayuda a vaciarnos, a desahogarnos muchas veces cuando nosotros no podemos desahogarnos con algún familiar o con algún amigo o con algún hermano. Vamos a hacer esta práctica muy bonita en un clima de oración, como el Señor te mueva. Si el Señor te mueve poner un canto, pones el canto y empiezas a escribir, y van a ver que esto va a servir como un medio de sanación interior. Que Dios y la Virgen los bendigan, alabado sea Jesucristo, y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.